propósito de este video corto es mostrarles a ustedes algunas diferencias esenciales que existen cuando hacemos disassembly de programas que han sido hechos en C++ versus lo que hemos visto hasta ahora, que es lenguaje C, para que no se me asusten. Bueno, pues vamos a comenzar con el ejemplo más sencillo, que sería un Hello World en C++, como pueden ver acá arriba a la izquierda. Y empezar a notar algunas de las cosas diferentes. La primera de ellas que necesito que se acuerden es el hecho de que estos operadores que te provee C++, que son tan convenientes y hacen que el programa quede tan bonito, en realidad en lo que se convierten cuando se compila el programa es meramente en invocaciones a operadores. Los operadores en Assembly son invocaciones a funciones que comienzan con el nombre operator tal cosa. ¿Okay? Y para complicar las cosas, esas funciones, toda función que convierte el compilador de C++ a Assembly, le ponen unos nombres extrañísimos porque se pretende que en ese nombre están codificados los tipos de los argumentos que recibe esa función. Así que déjenme adelantarme un poquito aquí. Si por ejemplo si tu programa declarara una función foo, pues en vez de llamarse foo en el disassembly, se llama, por ejemplo, en este underscore z3 foo c, pues ese z3 y el ac, pues de alguna manera codifican el hecho de que esa función recibe un carácter y quizás hasta el hecho de que devuelve un entero. A esa manera de representar los nombres de las funciones en C++ se le llama mangling en inglés. A ver si lo tengo por aquí escrito. Esto, ¿ok? Así que nada, esto corresponde a este arroz con huelle que ustedes ven aquí. ¿Ok? Es una operación, un operator de output stream que recibe dos parámetros. Como puedes ver, uno de ellos es hola mundo y el otro es el objeto cout. ¿Ok? Así que yo diría que esas son las dos principales complicaciones que uno tiene en C++, el hecho de bregar con los operadores y el hecho de trabajar con esas funciones que tienen los nombres larguísimos. Aparte de eso, pues, lo demás se parece bastante a lo que ya hemos visto. Hablando un poquito más sobre los nombres estos de funciones que están mangled, pues a veces cuando uno quiere entender qué rayos es lo que está pasando con esos nombres, pues uno, en vez de ponerse a analizar el string completo, a detectar algo que uno conozca, como por ejemplo esto, aquí está cout, pues ese es el objeto, así que le llaman el objeto cout cuando tú lo vas a ver en el disassembly. Así es que se llama la función assign cuando buscas el disassembly de esa función en C++. Este que está aquí es nuestro amigo Nline. Lo tengo aquí resaltado para que lo reconozcan más fácilmente, pero nadie hace eso que yo acabo de hacer. Lo que uno hace es que copia el nombre de la función que uno quiere entender a un demangler, que es un servicio, ¿verdad?, online, que dado el nombre enredado, pues te da una mejor idea de cuál es esa función que se está llamando. Por ejemplo, aquí, ¿verdad?, podemos ver que esto es la función assign. Ay, perdón, no se está viendo completo. ¿Ves? Yo acabo de copiar ese texto y me sale esto. Esto me ayuda a desenredar ese nombre mangold y decirme qué es lo que significan todas esas letras y números que preceden el nombre de la función. De vuelta a la presentación, vamos a ver. Quizá otro detallito de cuando hagas disassembly de programas que han sido creados en C++ es que vas a notar que tiene unas cuantas más funciones que se invocan antes del main. Al igual que los programas en C, pues casi siempre la función que inicialmente se ejecuta se llama underscore start. Pero por el hecho de que en C++ se trabajan con objetos, ¿verdad?, pues hay una serie de funciones que hay que invocar previas a main, donde se inicializan algunos de los objetos que luego se van a utilizar. Por ejemplo, ustedes saben que cout es un objeto de tipo output stream, pues ese objeto en una de estas funciones, no me acuerdo en cuál exactamente, pues es que se inicializa. Y así por el estilo, coin, cout,
todos esos objetos que ustedes dan por sentado en sus programas de C++, pues antes de llegar al main tienen que ser construidos. Y esas funciones que inserta el enlazador antes de main, pues tienen, entre otras cosas, tienen esa responsabilidad. Ok, y esto pues es otro ejemplo de un programa súper sencillo escrito en C++ para que vean en lo que se convierte, en algo que se ve aterrador. Pero yo quiero identificar con ustedes algunas partes importantes. Aquí en este programa estamos declarando dos variables, ¿ok? Y luego entonces estamos utilizando este operador de input para que del estándar input se lea un string y guardarlo en esta variable. Pues vamos a ver en qué se convierte eso. Pues como siempre, el operador en lo que se convierte es en una invocación a una función que se llama operator, en este caso operator mayor que, ¿verdad? Y a esa función se le están pasando dos parámetros que probablemente en las instrucciones que le preceden a esa instrucción se están poniendo en los registros correspondientes. Luego se hace una comparación, ¿verdad? Pues ese operador de igualdad se convierte en una invocación a una función a la que como parámetros le están llegando esta variable y el string del fin. Si te fijas, previo a esa instrucción, una de las cosas que se está poniendo en ESI, que es uno de los registros que aguanta los argumentos, es LSO, y LSO corresponde con delfín. ¿Bien? Inclusive las operaciones de asignación de valores también se convierten en invocaciones a funciones. Aquí estamos invocando la función assign, pues esa función assign recibe como parámetro. Uno de ellos es LC1, que aquí está el string bien, y el otro probablemente es ¿verdad? En la dirección donde queda la variable local result. Así que eso yo diría que es lo más importante que hay que acordarse, es tú estás acostumbrado a utilizar operadores, pues el compilador de C++ se lo va a convertir siempre en invocaciones a funciones. Y esas funciones van a tener unos nombres larguísimos que no hay que temer, pero que hay que leer con cuidado.